Bueno, nos han pedido que les contemos cómo es el temario del curso y lo vamos a ver a continuación. Bien, este es el objetivo al final, es poder producir peces y plantas para poder tener una alimentación muy saludable. Entonces, ¿cuáles son las lecciones claves en los sistemas de acuaponía? Vamos a ver a continuación. Sabemos que hay peces, para poderlos cultivar bien tenemos que montarlos en sistemas de recirculación. Muchas personas hacen solamente eso, muchos cultivos solamente tienen sistemas de recirculación para tener exclusivamente peces. Por otra parte están las plantas, en donde también ocurre lo mismo. Algunas personas simplemente se dedican a eso, muchas de hecho, ¿no? En este grupo hay muchas personas dedicadas exclusivamente a la hidroponía. Pues bueno, los sistemas acuapónicos se tratan de mezclar ambas cosas. Por un lado están los peces, por otro lado las plantas, y estos dos se juntan a través de bacterias. Las bacterias son las que hacen posible todo esto. Toman los desechos de los peces, los transforman biológicamente para que las plantas puedan nutrirse y de paso le limpian el agua a los peces. Entonces es un gana-gana para todos. Cuando se junta todo esto en un solo gran sistema es cuando tenemos un sistema acuapónico. Ahora, todo esto es inviable si no consideramos la química del agua. Este es algo esencial en un sistema acuapónico para que los nutrientes, el pH, los niveles de oxígeno, de nitrato, etcétera, todo esté bajo control. Hay que tener una muy buena gestión de la química del agua y todo eso es lo que enseñamos en el curso. Entonces el contenido es así. Este es el orden de las lecciones. Primero los sistemas de recirculación e hidroponía, luego los acuapónicos, tercero la química del agua, y cuando ya tenemos todo esto funcionando, entonces ahí sí le colocamos plantas, le colocamos peces y finalmente, bueno, manos a la obra lo llamamos, es ya la parte práctica de la acuaponía. La primera semana entonces se divide en dos. La parte 1 incluye básicamente los sistemas de recirculación e hidroponía. Aquí están todas las diferentes lecciones de esta primera semana, incluyendo el diseño de los tanques, de los biofiltros, de toda la maduración del sistema y de la parte de la hidroponía. La segunda parte de la primera semana ya son los sistemas acuapónicos. Entonces, cuáles son los elementos, cómo se diseña un sistema y las diferentes implantaciones, ya sea un sistema de raíz flotante, que es el más común, los sistemas con cama de grava, que son como los más adecuados para tener acuaponía doméstica al interior de la casa, porque son los menos voluminosos, y finalmente los sistemas NFT, que ya ustedes los verán. Problemas y soluciones que pueden presentar también con estos sistemas, ¿no? En la semana 2 entonces nos concentramos en la química del agua, una semana importantísima porque, como les decía, la salud del sistema está en una buena gestión de la química del agua. Iniciamos con una lección que llamamos química para poetas, con mucho respeto por los poetas, pero la idea de esta lección es que aterrice conceptos y que los trate de presentar de una manera muy sencilla. Entonces luego pasamos a soluciones en acuaponía, y aquí cuando hablamos de soluciones nos referimos a soluciones acuosas, no a la solución de un problema, sino a la mezcla de sustancias que conforman una solución. ¿Qué es calidad de agua en acuaponía? ¿Cómo funciona todo el ciclo del nitrógeno, que es bien importante? Los nutrientes importantes entonces en la acuaponía. Luego, cómo medir la calidad del agua. Esta parte pues tiene un componente práctico importante y algunos de los problemas y soluciones que presentan con la química del agua. En la semana 3 entonces ya empezamos a hablar de las plantas de la acuaponía. Les explicamos cómo son, cómo funcionan las plantas. Para aquellos de ustedes que no son biólogos o que no tienen carreras afines, pues aquí les vamos a contar cómo funcionan las plantas, cuál es la esencia del funcionamiento de las plantas, de una manera muy sencilla y no muy larga además, ¿no? Además de eso vamos a hablar de los nutrientes en las plantas y sus deficiencias, ¿sí? Para luego entrar en materia ya hablando de cada una de las variedades o especies de plantas con las cuales vamos a trabajar. Aquí están los diferentes nombres, ahí los pueden ver ustedes. Gradualmente estaremos agregando nuevas variedades de plantas a esta lista para continuar avanzando y complementando el estudio. En este sentido, la retroalimentación que ustedes nos den de alguna planta que quisieran ver acá, pues será bastante útil. Y finalmente, algo bien importante, las enfermedades de las plantas.
cómo detectarlas, cómo saber qué tipo de enfermedades tiene una planta dependiendo del color de las hojas, etcétera, etcétera. ¿No? Hay una variedad de maneras de detectar estas enfermedades y aquí se las vamos a enseñar. Y en la semana 4, por supuesto, los peces de la acuaponía, nuevamente cómo son y cómo funcionan de una manera sencilla, cómo se nutren, qué tipo de nutrientes necesitan los peces para estar saludables. Vamos a hablar de las especies para consumo humano, las más típicas, las más comunes, como la tilapia, la carpa común, la cachama blanca y la trucha. Sin embargo, como les digo, vamos a estar agregando también variedades a esta lista de peces. Por otra parte, están las especies de peces ornamentales, que también se pueden utilizar en acuaponía, en cuyo caso posiblemente el producto más importante va a ser el pez y no la planta. Aquí hay algunas especies de peces con los cuales ya se ha trabajado en acuaponía. Y finalmente, las enfermedades de los peces. No se puede hacer mucho, realmente no hay mucho por hacer para curar a los peces de las enfermedades, pero es importante detectarlas a tiempo para que el sistema esté saludable. Y lo último, después de la cuarta semana ya está toda la parte práctica. Manos a la obra significa, bueno, vamos a ver qué hacemos con todo este conocimiento, ¿cierto? Tenemos algunos consejos para quienes quieran entrar al mundo de la acuaponía, consejos que vienen netamente de la experiencia práctica. Las consideraciones de seguridad, bien importantes estas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se puede estar manipulando alguna solución que sea ácida y eso tiene un tratamiento muy especial. Entonces aquí les damos algunos tips en este sentido. Manejo de la electricidad también, por ejemplo, ¿no? Los sistemas es algunas ideas con respecto a unos sistemas acuapónicos pequeños y las instrucciones para montar un sistema mediano. Igual ocurre con los invernaderos. Están algunas imágenes, ejemplos de invernaderos pequeños que cualquiera puede construir en su casa o montar un sistema ya mediano para tener un sistema, digamos, de patio trasero en la casa para aquellos que tienen un espacio en su jardín o algo así. Lo siguiente es mirar un poco el tema del forraje verde. El forraje verde en hidroponía es un producto que comercialmente se explota mucho porque pues, es la manera de darle alimento al ganado en zonas en donde está escaso el alimento o de pronto la zona es muy árida, en fin. Entonces aquí vamos a explorar la posibilidad de producir un forraje verde acuapónico en este caso. Esto no se ha intentado todavía, simplemente lo lanzamos acá como una posible aplicación. Pero hay muchos indicios que nos podrían hacer pensar que el forraje verde acuapónico podría tener más nutrientes que el forraje verde hidropónico. Finalmente tenemos acá una lección bastante interesante sobre la energía fotovoltaica, cómo implementar sistemas fotovoltaicos en nuestros sistemas y lo último, cómo producir, ya con todo este conocimiento que hemos acumulado, hasta un salario mínimo mediante un sistema acuapónico. Y esto es básicamente una herramienta para hacer este cálculo que nos es bastante útil porque si no nos conformamos con un salario, sino con 2 o con 3 o con 4, pues simplemente tomamos esto y como está modularizado, pues lo crecemos acorde con nuestras proyecciones. Y ese es todo el temario del curso. Ahora, lo último, si estás fuera de Colombia, ¿cómo se paga? Muy sencillo, 2 métodos. El primero es a través de Western Union. El envío se debe hacer a nombre de Carlos Alberto Hurtado Giraldo. Creo que les deben preguntar solamente el país, Colombia. De todas maneras, esto es en Bogotá, Colombia. Ustedes deben asumir el costo del envío, es decir, una cosa es el costo del curso, pero además deben asumir el costo del envío, que debe estar en el orden de los $10 aproximadamente, ¿no? O sea, está alrededor del 10% en realidad. Ahora, pueden escoger en la modalidad Next Day que ellos manejan, que es un poco más económica. De esa manera Western Union está entregando el depósito al día siguiente, no hay ningún problema con eso. Y lo último, están casi en todas partes, es cuestión de utilizar la herramienta de buscadores que ellos manejan y bueno, ahí encuentran uno, si no lo encuentra en su pueblito seguramente va a estar muy cerca. Entonces, ese es el primer método. El segundo método es haciéndolo directamente en la página del curso. Ustedes entran en la página, encuentran este botón verde que hay acá, le dan clic allí, los manda a estas dos alternativas. Son exactamente lo mismo, ¿no? El uno está en español, el otro simplemente está en inglés. Pero de en adelante es todo exactamente lo mismo. Aquí ven el precio estándar y esos son los dos métodos para pagar
fuera de Colombia. Ahora, dentro de Colombia, ¿cómo sería el asunto? Pues también muy sencillo. Dentro de la misma página van a encontrar un botón como este, paga con PayU. Posiblemente es ese botón. Hacen clic allí y siguen las instrucciones. O eventualmente es este otro botón si estamos por fuera de promoción. También hacen clic allí y continúan con las instrucciones. Se puede pagar de múltiples maneras, en efectivo con estas redes, con tarjetas de crédito, pues la mayoría, y los depósitos directamente en bancos, que son estos que aparecen acá. Y eso es todo entonces.